Seguimos con Soluciones. Cáncer infantil, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden nuestra etiqueta numeral Soluciones Cáncer Infantil. Comuníquese con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En todas somos @SolucionesGB. También pueden enviar todos sus comentarios a través de mis cuentas @IrleMolina, Irle Molina con H. Por allí también podemos o vamos a estar recibiendo sus propuestas de temas que quieren que tratemos acá en Soluciones todas las mañanas. Así que siempre nosotros allí leyéndolos y pues atentos a todas sus propuestas. El día de hoy nos acompaña en esta primera parte del programa la doctora Alejandra Álvarez, es oncólogo pediatra. Bienvenida, doctora, gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy. Sabemos que, bueno, viene de Valencia, así que la hicimos madrugar hoy bien tempranito para poder llegar acá a Soluciones. Yo quisiera iniciar justamente nuestra conversación, además agradeciéndole pues que haya aceptado nuestra invitación, conocer un poco cuáles son esos tipos de cáncer infantil que en este momento son más comunes en Venezuela y si tienen desde pues su especialidad alguna cifra que pueda compartir con nosotros en cuanto a la cantidad de niños que en este momento, en el caso de Valencia, estarían padeciendo cáncer. Sí, bueno, las cifras que manejamos generalmente a nivel nacional e internacional es que el 80% del cáncer infantil son las leucemias o el cáncer de la sangre. Luego viene el cáncer de los tumores sólidos del sistema nervioso central y luego en las estadísticas se maneja que los tumores sólidos de abdomen, tipo neuroblastoma o tumor de Wilms o nefroblastoma. Después viene de eso una larga lista de tipos de cáncer que se ven con o más frecuencia dependiendo de la ubicación, de la etnia, de la zona donde estamos en Venezuela. Estos serían los más frecuentes. Por ejemplo, leucemia, nos detenemos acá. Quisiéramos conocer qué tan frecuente es, en qué sexos es más frecuente, si hay alguna diferencia y cuáles son esas posibles causas de este tipo de cáncer. Las leucemias ocupan el 80% de las estadísticas a nivel mundial y Venezuela no se escapa de esa realidad. Todos los tipos de cáncer, tanto leucemias como tumores sólidos, se originan porque se puede decir que hay un problema con el sistema inmunológico, porque todos los seres humanos tenemos células cancerígenas en el organismo, células que proliferan atípicamente de manera normal, en anarquía y como que se salen del carril. La capacidad de nuestro sistema inmunológico debería identificar esa célula que se sale del carril y eliminarla o generar apoptosis, que es un mecanismo por el cual se mueren las células en el organismo. Uno de los mecanismos. ¿Qué sucede? Si el sistema inmunológico falla por una razón genética o además de la razón genética, un factor ambiental que haga que falle y no sea detectada la célula se va a seguir proliferando, va a seguir haciendo mitosis y ahí es que llega a formar tejidos en el caso de los tumores sólidos o a sustituir las células de la sangre en el caso de las leucemias. ¿Cuáles serían esos síntomas, doctora? Los síntomas más comunes que digamos ustedes pueden identificar y decir este niño es un posible paciente de una leucemia. Sí, en el caso de las leucemias, bueno, un síndrome febril prolongado, que es un niño que tenga fiebre de más de 2 semanas de evolución, que puede ser una vez al día, puede ser varias veces al día, y que no se haya una causa aparente, o sea, que no tenga una causa, una etiología definida, que no sea infeccioso, que no sea viral, que no sea parasitaria, nada de eso. Inflamación de los ganglios o adenopatías, que generalmente son generalizadas. También aumento de volumen o en el abdomen, o que las abuelitas, por ejemplo, o las mamás bañando a los niños se dan cuenta de que hay un abultamiento en el abdomen, o el mismo pediatra en su control de niño sano lo determina. También dolor de cabeza, cefaleas continuas, que vean borroso, eso es para todo tipo de cáncer, no nada más para leucemia.
dolor en las articulaciones o dolor en los huesos, dolor abdominal, dificultad para respirar. Son varias, ¿Y varias que no son... qué edades es más común que aparezcan estos síntomas? En el caso de la leucemia, por ejemplo. Ajá, la leucemia puede aparecer desde los primeros meses de vida, como puede aparecer en la edad adulta. Lo que pasa es que las distinguen por epidemiología a distintos tipos de leucemia, pero en los niños más que todo, las más frecuentes son las leucemias linfoblásticas agudas. ¿No hay diferencia en edades o en sexo? En No, cuanto a los lo que síntomas. pasa en edades más que todo, por supuesto que es más frecuente en la edad preescolar y la edad escolar de las leucemias, pero tenemos muchos adolescentes con leucemia, muchos prepúberes con leucemia. Entonces no hay una edad específica donde yo pueda identificar, mira, esta es una leucemia. Simplemente son síntomas inespecíficos que nos hacen pensar en que todos, en la suma de todos, que puede ser una leucemia y se toman las medidas para diagnosticarlo. En cuanto al sexo, doctora, ¿es más frecuente en niñas, en niños? ¿Los síntomas es igual en ambos? Lo que pasa es que por cada tipo de cáncer es una epidemiología distinta. Entonces, identificar por cada uno es muy variado. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, sí. Por ejemplo, hay unas enfermedades de cáncer, o sea, un tipo de cáncer que sí es más frecuente en varones o que en niñas y viceversa. Entonces, como por sexo es muy difícil establecerlo. Más que todo por edades. Por ejemplo, la leucemia ya te dije que tiene un pico de incidencia en los preescolares y escolares. Pero, por ejemplo, neuroblastoma o tumor de Wilms, no son los mismos, son dos tumores sólidos distintos, pero son los diagnósticos que uno se plantea en un niño o una niña que refiere los padres o los familiares que tiene un tumor en el abdomen, dependiendo de si es un preescolar o un lactante mayor. Entonces sí, por epidemiología uno se va planteando algunos diagnósticos de acuerdo a la presentación de la enfermedad. Ahora bien, ¿tiene algún factor genético la aparición de algún tipo de estos 3 tipos de cáncer más comunes? Sí, hay unos, los llamados oncogenes, que están relacionados al desarrollo de cáncer o no en algunos niños. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas causas? Bueno, lo que pasa es que está el oncogen, hay un gen que codifica esa célula que se está proliferando de manera inadecuada o de manera descontrolada. Y generalmente hay también un factor que la desencadena, o sea, que como que libera a ese gen, que puede ser un factor ambiental. En el caso de la mayoría de los tipos de cáncer es la exposición a radiación, que es el factor ambiental, que es el que desencadena ese proceso. ¿Sí? ¿Un niño puede nacer con alguno de estos 3 tipos de cáncer? Desde el momento de su nacimiento puede ser detectado alguno de estos 3 tipos de cáncer, leucemia o un tumor sólido o un tumor sólido de abdomen. No, hay un tumor sólido de abdomen que es el neuroblastoma, que puede ser diagnosticado en el útero, mientras está creciendo el bebé en el útero. Y bueno, dependiendo de la presentación y dependiendo en el momento que se diagnostica, bueno, el oncólogo o en este caso el obstetra tomará la medida oportuna de ser remitido a un oncólogo y el oncólogo determinará qué puede realizar en ese caso. Por ejemplo, con leucemia, un bebé recién nacido puede nacer con una leucemia y ser detectado en ese momento. Sí, puede ser detectado hay niños de 15 días, de un mes de edad que presentan leucemia, que se diagnostican leucemia, que son por supuesto leucemias de muy mal pronóstico por la edad de presentación y son muy agresivas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un niño que padece algún tipo de cáncer? Bueno, en general, como te estaba diciendo, la exposición a radiación, hay unos virus que también condicionan la proliferación celular o que condicionan la aparición de algún cáncer, la exposición al asbesto, que entre comillas debería ya estar eliminado a nivel mundial, pero todavía hay comunidades donde hay exposición al asbesto. No hay más nada determinado en forma general, pero es lo que sí está identificado como factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. La incidencia en Venezuela en este momento,
ustedes como oncólogos pediatras, ¿tienen alguna cifra en particular que pues podamos dar a conocer el día de hoy? Bueno, cifras como tal no han sido registradas últimamente porque no llevamos lamentablemente ese registro. Pero en el estado Carabobo hay 2 hospitales que tratan cáncer infantil y varias clínicas. Entonces, la casuística que manejamos es en alianza con Fundanica, que en este año han fallecido como 6 u 8 niños por cáncer, de los que están inscritos en esta fundación, en Fundanica. Pero una casuística como tal realmente no tenemos. Vamos a hacer una pausa, la primera pausa de nuestra entrevista. En la próxima parte estaremos conversando o seguiremos conversando con la doctora Alejandra Álvarez, oncólogo pediatra, sobre la situación que hay en este momento en Venezuela. Ya nos decía que alrededor de 6 u 8 niños habrían fallecido en Valencia, en el estado Carabobo, a causa de algún tipo de cáncer infantil. Pero ¿cómo estamos en Venezuela en cuanto a insumos, en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamientos? Ya sabemos que las cifras en el país son bastante inciertas porque pues deberían darse a conocer por parte del Estado venezolano, específicamente por parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, estas cifras pues no se conocen hace mucho tiempo. El informe de epidemiología y el informe